El tema o la serie que vamos a desarrollar durante este mes, yo creo ya muchos lo saben. ¿Cómo se llama la serie que vamos a desarrollar este mes? De regreso a casa. Dígale a su vecino, bienvenido a casa. De regreso a casa. Es una inspiración que el Señor me regaló y viera qué bendición ha sido para mi vida y no dudo que lo será para todos nosotros. De regreso a casa. Así es que voy a pedirle que lea conmigo Lucas capítulo 15, versículo 10. Esta mañana yo creo que lo podemos tener aquí en la pantalla de regreso a casa. No sé si pasé a traer el proyector, lo moví, no, ¿verdad? No estoy tan alto como para eso, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Ahí está el versículo 10 de Lucas 15. Lucas 15, versículo 10. Dice de la siguiente manera: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa va a ser la lectura con la que vamos a comenzar esta mañana. Oiga lo que dice: así os digo que hay gozo. ¿Qué hay? Gozo. Sonríe, dígale a su vecino, sonríe esta mañana. A ver, muéstrame los dientes. Yo creo que todavía los tenemos todos, ¿verdad? Algunos tal vez prestados, pero de alguna manera ahí están. Así es que tenemos que estar esta mañana gozosos. Dice, porque hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo creo que si los ángeles se gozan es porque Dios está gozoso, está alegre, está contento. Papá está alegre esta mañana de vernos en casa, ¿verdad? Una cosa es que nosotros vayamos a casa de papá y otra cosa es que papá venga a la casa de nosotros, ¿sí o no? Yo creo que en ir a la casa de papá hay una honra. Hay muchas personas que dicen, Dios está en todo lugar, Dios está aquí, no necesito ir. No sé si usted ha oído por ahí algunos comentarios de ese tipo. Y yo entiendo, Dios está en todo lugar. Pero qué rico se siente cuando los hijos llegan a casa. ¿Sí, no lo ha experimentado usted? Bueno, yo tengo ya 2 hijos casados y me siento muy contento cuando llaman y dicen, papi, vamos a llegar a verlos. Y entonces empieza la fiesta en la casa. Y mi esposa empieza a ver qué prepara y queremos darles lo mejor y que se sientan bien, ¿verdad? No como decían, hay un dicho en mi país que dicen, qué bonito cuando llegan, pero más bonito cuando se van. Eso no existe con nosotros. Así es que cuando los hijos avisan que van a llegar, ¿ha oído usted cuando alguien le dice, vas a ir a la iglesia el domingo? Lo que pasa es que tenemos una idea religiosa y tradicional de ir a la iglesia. Y entonces no atendemos bien el llamado, pero cuando vas a ir a la iglesia, vas a ir a la casa de papá, yo creo que sería mejor, ¿no? ¿Qué tal si cambiamos esa manera de expresarnos? Y ya no preguntarle, ¿vas a ir a la iglesia? Sino, ¿vas a ir a la casa de papá? ¿Ya le avisaste a papá que vas a llegar? Porque a papá hay que avisarle que uno va a venir. ¿Cuántos creen eso? Papi, el domingo voy a estar en tu casa, porque así Dios se prepara, aunque a él nunca lo vamos a agarrar desprevenido, ¿verdad? Él siempre va a estar listo, pero yo creo que cuando uno le dice a papá voy a estar el domingo en tu casa, yo creo que Dios prepara algo especial. Porque en la casa de papá siempre hay, ¿o no? Si mis hijos no me avisan y aparecen de repente, algo va a haber ahí, ¿o no? ¿Verdad? Pues, papi, ¿hay algo de tomar? Pues lo que hay, ¿verdad? Tenemos agua, fría y caliente. Pero si a los hijos avisan que van a llegar, mire qué tremendo. Entonces, ¿qué le gusta a la nena? Hay que tener esto. ¿Qué come la nietecita? Hay que tener esto. Y entonces uno se prepara, entonces es algo diferente. Yo quiero transmitir esa idea esta mañana, porque yo creo que todos debemos decirle a papá que vamos a llegar el domingo. Porque yo sé que Dios va a hacer algo especial contigo. ¿Qué tal si aprendemos esa nueva modalidad en la cultura de Dios? ¿Cuántos de ustedes han experimentado avisarle a papá que van a llegar? ¿Cuántos han llamado? Papi, el domingo voy a estar ahí. ¿Y sabes qué? Toda mi familia va a ir conmigo. Hoy si no, ¿sabes qué? Llego solo, pero llego. Porque lo importante son las decisiones personales, es lo que estamos aprendiendo. Así es que, ¿qué tal si nos atrevemos de aquí en adelante a decirle a papá que vamos a estar con él? Yo creo que de alguna manera es lo que el versículo 10 está revelando.
Porque si lo vemos así, literal, ya, ¿verdad? A veces lo vemos, después ya no lo vemos. Pero, pero el punto es que si vemos la revelación, diga conmigo revelación. Una cosa es que usted lea y otra cosa es que usted tenga revelación. ¿Ah? Entonces aquí está diciendo que cuando un pecador se arrepiente, o sea que el primer punto es que no está llegando a la casa, se está arrepintiendo. Porque de alguna manera hay un proceso, hay que tomar decisiones. Hoy vamos a ver la parábola del hijo pródigo en algunos aspectos, para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir a través de este pasaje, porque curiosamente, después de este pasaje, después de este versículo, está la parábola del sembrador. Del sembrador. Usted ya me está sacando del tema. La parábola del hijo perdido, del que pidió todo y se fue. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor quería revelarnos este pasaje. Diga conmigo revelación. Entonces, en la parábola del hijo pródigo está la revelación de lo que Jesús quería enseñar. Entonces, si usted quiere anotar esto en su agenda para empezarlo a practicar, recuérdese que un hábito que se practica por 90 días se vuelve un hábito realmente en la vida. Digo, un principio, una actitud. Entonces, avisar a papá que vamos a ir a la casa va a ser algo importante. ¿Por qué razón? Porque usted en un momento hizo un compromiso. Y el compromiso lo cumplimos porque lo cumplimos. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le dice, llego a tu casa, usted se prepara y no llega? ¿Cómo se siente? Un poco triste, ¿verdad? Dice uno, los frijolitos, los preparé con tanto amor. Bueno, está bien, ¿verdad? No es que nos resintamos ni que tengamos algo en contra, pero de alguna manera uno se siente triste. Si ahora imagínese que un hijo haga algo y no llegue. Entonces uno se siente triste. Entonces yo creo que si usted se acostumbra a decirle, papi, el domingo estoy ahí, eso va a ser maravilloso. Así es que la revelación que Dios nos da y es que Él, de alguna manera, quiere conocer también la intención de nuestro corazón, para que genere ese gozo en casa. Yo agradezco mucho a mi papá un principio que me enseñó, que esta mañana cuando estaba orando Dios me lo recordó para incluirlo en el mensaje y entendí la razón. Cuando yo le dije a mi papá que me iba a casar, pues usted sabe, todos los papás no quieren que nos vayamos de la casa. Bueno, aunque algunos sí quieren, pero en el caso del mío él no quería que me fuera de la casa. Y yo tampoco quería irme, pero ya había una decisión. Y entonces algo que él me dijo es lo siguiente: solo quiero que sepas que tenés que dar el primer paso de la siguiente manera. Necesitas dónde vivir con tu familia. Ese principio que mi papá estableció en mí ha sido una bendición tan grande. Yo me imagino que fue por la experiencia que él vivió, porque él siempre vivió con sus papás. Vivimos con mis abuelos. Y de alguna manera me imagino yo en esa experiencia él tuvo una comprensión en cuanto a la importancia de que un nuevo matrimonio tiene que hacer una nueva familia. Entonces, eso fue lo primero que él me dijo: bueno, mijito, entonces vamos a buscar, pues hay que ir a ver dónde te vas a ir a vivir con la señora. Y así rentamos nuestro primer apartamento en nuestra ciudad. Y empezamos a aprender a desarrollar una vida como familia, mi esposa y yo. Yo siempre le digo a ella, no estoy aprovechando que ella no está, ¿verdad? Porque usted sabe que ella sabe. Pero yo siempre le he dicho que nunca se me olvidan los 3 platos que comimos como por unos 3 meses. Un bistec chino que jamás lo olvidaré. No sé por qué ella nunca lo volvió a hacer, pero ese bistec chino fue famoso. Y entonces, pero en la medida que fuimos desarrollando, ella fue aprendiendo. Ahora pasan 10 años y no me repite un plato. No, no es cierto. Sí repite cuando se lo pide, por lo regular siempre tiene cosas nuevas, siempre está haciendo cosas nuevas. Usted conoce cómo es ella, ¿verdad? Pero ¿qué le estoy diciendo? Que en un momento esa separación para iniciar algo nuevo
hace que los talentos, las habilidades, las situaciones difíciles aparezcan y tengamos que resolverlas. Como que empezar una familia comienza por tener una casa. ¿Y por qué la serie de este mes se llama De Regreso a Casa? Es porque muchas veces nosotros hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Y perdónenme la expresión que voy a tener. Tal vez no es tan dura, pero a veces se siente así. Pero recibimos a Jesús en nuestros corazones. Damos por hecho que ahora tenemos un Padre, pero seguimos viviendo en la calle. O como que en un momento no entendemos lo que es recibir a Jesús y volvernos al Padre. Como que en un momento no hemos logrado captar, tal vez por tanta religiosidad, tanta religión que se nos ha enseñado de diferentes maneras y con diferentes nombres, no entendemos realmente lo que es que nosotros podamos llegar a Dios como hijos, porque lo que Jesús hizo no fue darnos un nombre con respecto a una religión o una iglesia, sino dice la Biblia que nos dio la oportunidad de regresar a papá, de llamarnos hijos de Dios, de poderle decir a Dios papá. O sea, en otras palabras, nos dio la oportunidad a través de Jesús de volver a casa. Una casa que quizá muchos no conocimos porque ya venimos de generaciones que ya vivían afuera. Media vez la generación vive fuera, pues nosotros vamos a vivir con la generación donde está viviendo la generación. ¡Qué revelación! ¿Verdad? Y me salió un verso, imagínese usted. Pero el punto es que muchas veces no sabemos ni qué es volver a casa porque nunca hemos estado allí. Pero Dios quiere enseñarnos realmente la importancia de tener una casa. Le puse este ejemplo en la mañana porque yo empecé a recordar cómo mi papá me llevó a ese punto y cómo mi esposa y yo empezamos ahí en ese lugar. Me recuerdo pequeñito, una sala, cocina, comedor, un cuarto pequeño, tantas cosas. Cómo nosotros llegamos y empezamos allí. Qué importante, hermano, es realmente comenzar una vida en un lugar. Cuando nosotros andamos del tingo al tango, de aquí para allá, de arriba para abajo, de un lado para otro, no podemos fincar una vida. No podemos establecer una vida, no podemos desarrollar una vida. Entonces, a través de la Biblia yo encontré que es muy importante que nosotros aprendamos qué es volver a casa, qué es recibir a Jesús, qué es poder llamar a Dios papá, qué bendición es que Él nos llame hijos. Eso tan grande, tan maravilloso, tan real. Necesitamos aprenderlo, porque de alguna manera todos empezamos una vida sin saber de dónde venimos, sin saber a dónde vamos, haciendo lo que hemos visto que otros hacen a nuestro alrededor, pensando que así es la vida. Yo no sé si usted ha oído personas que dicen, es que así es la vida, es que la vida así es. Pero ¿por qué es así la vida? Porque es todo lo que hemos visto, es todo lo que hemos aprendido. ¿Sí me entiende? Porque usted se viste como se viste, porque alguien hizo una moda, alguien hizo un estilo, usted se lo probó, le quedó y usted se viste porque es una manera de pensar de nuestro alrededor. Que de alguna manera nosotros tomamos la decisión de hacerlo o no, pero son influencias a nuestro alrededor. Así es que desarrollamos una vida pensando según nosotros que tenemos una propia manera de pensar, cuando la manera de pensar ha sido formada por todo nuestro alrededor. Mientras tanto, este es el problema, que nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros anhelos o los anhelos de nuestro corazón se frustran. Y esas frustraciones empiezan a causar amarguras en nuestra vida, una inconformidad en la vida. ¿Sí me entiende? Porque los sueños que nosotros tenemos no se parecen a la vida que llevamos. No sé si a usted le ha pasado eso. Como que la vida que está llevando, aunque de alguna manera es buena, no tiene la realización de sus sueños. Realmente no es lo que usted esperaba quizá. Ahora, ¿cuál es el punto? Oiga lo que le voy a decir. Dios desde el principio puso una vida en nuestros corazones. Él puso una vida allí. El problema es que esa vida que Él puso no tenía que la hiciera florecer hasta que llegó la presencia del Señor a nuestro corazón y le dio vida a esa vida. Pero sin embargo, esa vida estaba allí. ¿Por qué cree usted que por naturaleza las mujeres necesitan ser cuidadas? Independientemente de que conozcan o no conozcan a Dios. Dígame si no es cierto.
Hay una necesidad de ser cuidadas. El hombre por naturaleza se siente Superman, el rey de la selva, digámoslo así. Como que los hombres, por naturaleza, ¿no es cierto? Por naturaleza nos sentimos más fuertes, aunque algunas mujeres son tremendas, pero de alguna manera los hombres tenemos ya una naturaleza de ser. Y las mujeres también. Pero ¿qué pasa? Que no es esa la vida que se desarrolla. Entonces, tanto unos como otros como la mujer es descuidada, como la mujer no es atendida, como la mujer no es proveída, ella tiene que ver qué hace. Y entonces empieza responsabilidades que no debe tener. Mire qué interesante. No sabe lo que está diciendo. Y el esposo o el hombre también dice, de la misma manera los hombres no funcionamos sin la esposa no funciona sin los hombres. O sea, un poquito de agua. Bueno, el punto es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros necesitamos tener un nuevo comienzo? ¿Qué significa volver a casa? Le escribí aquí 5 en cuanto a Dios como papá. Número 1, necesito conocerlo, creer que existe, y creer es ponernos bajo su, ¿qué le diré? Bajo su palabra, bajo lo que Él dice que nosotros debemos hacer, como nosotros debemos a Dios. Regresar al Padre, volver a nuestro estado original. Dijo que debemos vivir y empezar a vivir como debemos vivir. Escribir más, pero con estos 5 yo creo que podemos mejorar nuestra manera de pensar. Volver a nuestro estado original, empezar a vivir donde nos corresponde vivir y empezar a otras. Así es que el punto es que todo esto que le acabo de decir al Padre, que una persona haga eso, es un gozo para Dios. Acabamos de leer en el versículo. Nosotros somos sus hijos, que nos arrepintamos de lo que hemos hecho y volvamos a comenzar. El siguiente video quiero que lo vea con la perspectiva siguiente. Valga la redundancia. No hay nadie que pueda ayudarnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está listo para...? Muy bien. Un momento en que su fuerza no fue suficiente. Si su jefe no le hubiera dicho lo que tenía que hacer, él no hubiera podido llegar. Pero me llama la atención algo en ese video, que uno de los jefes le dice que descanse y que vayan y lo ayuden, pero su jefe cercano le dice, no reciba esa orden. Nosotros tenemos que aprender a no recibir ciertas órdenes en nuestra manera de pensar, porque en un momento van a bloquear la mejor decisión de nuestra vida. Decidir congregarse en un lugar no es cuestión de pertenecer a una religión, no es cuestión de cumplir con un rito, es cuestión de regresar a casa, de tomar la decisión de regresar a casa, de regresar a la casa de papá, de saber dónde nosotros debemos estar. Jesús se les perdió a sus papás a los 12 años. ¿Dónde está Jesús? No está. Y lo buscaron y ahí iban de camino de regreso a casa y Jesús no estaba. Regresaron a buscarlo. Cuando lo encontraron, ¿qué les dijo Jesús? Y les voy a decir en palabras sencillas, ¿por qué me buscan si deberían saber dónde yo estoy? Eso fue lo que Jesús les dijo. ¿Por qué me andan buscando en todos lados si ustedes deberían saber dónde? Yo debo estar en los negocios de mi padre, en la casa de mi papá, ahí debo estar. Si los papás hubieran sabido eso, no hubieran estado buscando por todo el lugar y preguntándole a toda la gente, ellos hubieran ido directo a donde Jesús, donde ellos sabían que Jesús estaba. Jesús desde el principio reconoció a papá y reconoció su casa. ¿Por qué es importante reconocer una casa? Yo escribí 12 razones. Mientras las voy dando, les quiero que pongan los pasajes, porque no tenemos mucho tiempo para explicar tanto, pero sí creo que usted puede tener una buena referencia para ir a casa y estudiar. ¿Cuáles son las razones de tener una casa para Dios? Yo me imagino que mi papá tenía muchas razones y quizá no me las dijo todas en el momento del comienzo, pero sí me las fue diciendo conforme el tiempo y los años iban pasando. ¿Por qué había que edificar una casa para mi familia?
¿Por qué yo tenía que tener un lugar donde iba a desarrollar mi familia? ¿Por qué usted y yo tenemos que tener un lugar donde Dios pueda habitar? Porque Salomón le dijo, Señor, yo sé que eres un Dios grande. Si usted lee Segunda de Crónicas capítulo 6, usted va a encontrar ahí que Salomón dice, yo sé que tú no puedes limitarte a 4 paredes, eres un Dios grande, tú eres el creador de del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Pero quiero edificar casa para ti. ¿Sabe por qué? Por las limitaciones naturales y por tener la visión correcta de que hay una casa donde Dios puede habitar. No porque Él se limite, porque nosotros nos vamos y Él se va con nosotros, ¿o no? Él está en la casa de cada uno y Él está con cada uno de nosotros. Pero el punto es que es importante porque nosotros tenemos que decidir estar en un lugar. Levantar una casa para Dios. Cuando David le dijo al Señor, Señor, le dijo, tengo en mi corazón hacerte una casa. Y le dijo, buen deseo has tenido en tu corazón. Si la Biblia dice que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios, es porque esa voluntad estaba en el corazón de David y el pensamiento que David tuvo de hacer una casa para él era algo que venía de su padre. Pero Dios no le dio el privilegio a David, sino se lo dio a Salomón de edificar el templo. Entonces, ¿qué pasa en la construcción del templo? ¿Cuál es la razón por la que Salomón decide levantar el templo? Por las enseñanzas de su padre. Número 1, para que él more para siempre en ese lugar. Oiga lo que le voy a decir. Usted y yo necesitamos saber que si usted va a ese lugar, Dios está ahí. ¿Qué vimos en la película el día viernes? ¿Se acuerda cuando vendieron la casa? Cuando ya la casa estaba vacía. Y entonces llega el que la iba a comprar, que era un pastor retirado, y entra al closet de la dueña de la casa, entra al closet, se sale del closet, se vuelve a meter al closet, se vuelve a salir del closet, y entonces llama la atención a la esposa y a la vendedora de la casa. Le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, este era un lugar de oración. Porque él percibía la presencia. ¿Se imagina? Este lugar quedó impregnado, dijo. ¿De qué quedó impregnado? De la presencia de Dios. Y de una vez decidió en ese momento y le dijo, compramos la casa, dijo. Él sabía lo que estaba comprando. ¿Qué gente había vivido ahí? Hermano, cuando usted decide tener un lugar para Dios, cuando usted decide levantar una casa para Dios, un altar, yo tengo mi silla, tengo mi sillón, tengo un lugar donde me encierro, ese lugar, yo sé que Dios está allí cuando yo me hinco. Yo sé que Dios me habla ahí cuando yo le hablo. Yo sé que Dios está ahí cuando yo le pregunto, Él me contesta. Porque hay un lugar que fue destinado para Él. Como este lugar no es por lo que es. Este lugar es porque su presencia está aquí. Nosotros nos vamos de este lugar, quitamos sillas, quitamos todo, dejamos lo que es y lo que funciona durante toda la semana, porque la casa no la hace la casa, sino la presencia de Dios, porque hemos destinado un lugar para que Él habite. Aleluya. Estoy contento esta mañana. Dios nos regaló este lugar. Los dueños de este lugar, un día alguien les dijo, ay, qué bueno que ustedes tienen el lugar para que la iglesia pueda estar ahí, dijo. Le dijeron, y ellos dijeron, no es así. Gracias a la iglesia que está ahí, Dios nos dio el lugar para que estemos ahí. Es al revés. Cuando usted destina un lugar, yo quiero que usted reciba esto en su corazón. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Que usted tenga la certeza que así sean las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la tarde, las 12 del mediodía, las 4 de la tarde. Usted se hinca en ese lugar y el Señor está ahí. ¿Qué batalla ganó la señora en el closet? Porque otra señora le enseñó que si destinaba un lugar para el Señor. ¿Se acuerdan cómo ella comenzó? Ahí entre todos los zapatos se fue a sentar con su bolsa de chips. Y yo les decía, ¿usted cree que Dios no tomó en cuenta eso? Dios dijo, está comelona. Dios dijo, vas por buen camino. No sabía ni orar, no sabía nada, pero se fue a sentar. Ella destinó un lugar, aunque no tenía toda la revelación, simplemente comenzó ahí en el closet.
En la medida que ella fue recibiendo revelación, oiga lo siguiente, fue sacando las cosas del closet hasta que quedó un lugar dedicado al Señor, en el que ponía sus peticiones. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que Dios haga algo en nuestra vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que las cosas cambien? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que las cosas mejoren? Entonces necesitamos levantar una casa para Dios. Una casa para el Señor donde usted vaya a poner sus peticiones. Dios no va a ver la letra que usted... Ay, mi hija, te debe haber ido a la escuela con esto. Y fuiste a la escuela y mira qué falta de ortografía. Aunque ponga vaca con B grande, Él va a entender. Lo que estoy diciendo es que Él no se va a fijar en las cosas que no tienen importancia. Lo más importante es lo que usted haga para Él de todo su corazón. Para que Él habite allí. ¿Ya se da cuenta la importancia? Porque yo vengo a este lugar gozoso, alegre, porque yo sé que yo entrando, Dios ya está aquí. Cuando yo canto, ¿por qué canto? Porque Él está aquí. ¿Por qué lo adoro? Porque Él está aquí. ¿Por qué le digo gracias, papá? Porque Él está aquí. Porque Él me está escuchando. Es la certeza en nuestros corazones. La razón por la que debemos edificar casa para Dios. Yo le aseguro que si usted hace un lugarcito para Dios en su casa, cualquier persona que entre va a sentir la diferencia. Porque donde Él está se impregna. Su presencia es maravillosa. Y sabe que es lo más extraordinario, que lo que usted no puede arreglar, Él lo va a arreglar. Bueno, 2. Para que el arca del pacto esté allí. ¿Qué es eso? Dice que el arca era el arca del pacto de las promesas de Dios. No vamos a profundizar mucho, pero lo más importante, quiere decir que en ese lugar usted puede hacer posible que las promesas sucedan. Fíjese lo que sucedió. Mi papá me manda a la casa, a buscar mi casa, y me voy a mi casa. Y ahí empiezo a formar mi familia. De la familia de mis padres, ninguno tenía el conocimiento de Jesús. Andábamos en diferentes religiones. Nadie tenía el conocimiento. Pero mi papá me envió a hacer mi casa. Me dijo, te vas a casar, necesitas tu casa. Fíjese cómo Dios tiene la oportunidad cuando uno está comenzando algo diferente, algo nuevo. Entonces nosotros empezamos ahí con mi esposa y todo. Nació mi primer hijo, Luis Eduardo. A veces ha venido, usted lo ha conocido. Mi suegra empezó a llevar a mis hijos a la iglesia, a conocer de Dios. Yo creo que yo como a los 7 años, y mire cómo es Dios de tremendo, ¿verdad? Como a los 7 años de mi vida, unos misioneros americanos llegaron al lugar donde yo vivía, ahí cerca, vieron un lugar en una casa. Ellos daban estudios, yo llegué y recibí a Jesús a los 7 años. Yo no sabía ni qué estaba haciendo. La mejor decisión de mi vida. A los 7 años recibí a Jesús con ellos. Pero como uno no sabe, uno sigue viviendo. No hay quien le enseñe, no hay quien... Pues uno sigue la vida que tiene alrededor, la influencia. Así es que veníamos de mis padres sin conocer a Dios. Pero entonces mi suegra empezó a llevarse a mis hijos. Y Luis a los 7 años recibe a Jesús. Solo que ahí hubo una diferencia. Hubo un seguimiento. Él siguió yendo. Cuando yo vine a los pies del Señor, me dijo mi hijo, papi, tengo 1 año de estar orando por ti. Fíjese esto, qué importante. Si nosotros hubiéramos vivido con mis papás, por decirle algo, por la tradición, mucha gente se queda viviendo con los papás. Si nosotros hubiéramos vivido ahí, Dios no hubiera podido hacer muchas cosas que hizo en la casa que vivíamos solos. ¿Por qué? Porque mi suegra llegaba a mi casa, se llevaba a mis hijos a la iglesia, pero también llegaba a mi casa y le decía a mi esposa que oraran por mí, y que oraran y bendecían toda mi ropa, y bendecían mi cama, y bendecían los zapatos, y bendecían, ya se imagina usted eso. Pero es muy difícil llegar a otra casa donde usted no pueda hacer eso, porque hay que respetar ciertas cosas y ciertas reglas. Pero mi esposa, teniendo su casa, ella podía abrir la puerta y decidir que hicieran o no ahí. ¿Sí o no? Entonces eso dio la oportunidad para que Dios empezara a obrar. Qué importante es tener un lugar para que Dios obre, para que Dios cumpla sus promesas. Por eso usted y yo debemos tener un lugar para que Él habite ahí para siempre.
Número 2, para que sus promesas se cumplan. Mire qué promesa la que se cumplió en mi vida. Por mi hijo grande entró el evangelio en mi casa. Hoy yo le sirvo al Señor. Pero a través de mi vida entró el evangelio a la casa de mis padres. Mis padres llegaron al Señor, mis 3 hermanos también, mis 2 hermanos hombres son pastores en Guatemala. Una familia que no conocía nada de Dios. Y de pronto se abre una puerta, porque un día, el consejo de un padre, a veces los hijos no quieren recibir los consejos de los padres porque no les encuentran sentido. Mi papá porque es de la vieja guardia, por eso piensa así. Yo me imagino que la experiencia de mi padre le dio la solvencia para darme el consejo. Solo ellos sabrán si mi mamá sufrió, si él sufrió, yo no sé qué pasaron ellos. Antes los papás no compartían mucho con los hijos, ellos solitos se llevaban las cosas. Pero de alguna manera eso fue una influencia para que yo edificara una casa para mi familia. Que yo saliera realmente, como hizo Abraham. Salí de allí y Dios hizo algo diferente. Hoy mi vida es diferente. Hoy mis generaciones son diferentes. Mis hijos son diferentes. Mis nietas son diferentes. Todo es diferente. ¿Por qué? Porque hay un lugar que yo decidí levantar para Dios. Él habita ahí y Él cumple sus promesas. Hoy puedo decir yo y mi casa. ¿Ah? ¿Yo y mi casa? Yo y mi casa. Serviremos al Señor. Y la promesa de Dios, tú y tu casa serán salvos. Hermano, qué bendición haber llevado el evangelio a mis padres y a mis hermanos y a todos. Y entró por un niño, porque él pudo hacer algo en la casa que había apartado. Así es que qué bendición es tener un lugar para Dios. ¿Usted no cree que esto es una bendición tener este lugar? Número 1, su presencia habita para siempre. Nos contaron una experiencia que otro día se las va a contar, porque hoy no me da tiempo. Pero de que Dios está en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Él decidió habitar en este lugar porque nosotros dedicamos este lugar para Él. 2, sus promesas aquí las hemos vivido. Y las seguiremos viviendo hasta el día que nos quiera tener. Ahora, como Dios no se limita a paredes, lo más importante es que usted y yo tengamos un lugar para Él donde quiera que estemos. ¿Estamos de acuerdo? 3. Mire qué otra bendición hay. En que estamos en el 11 está ahí, ¿verdad? Entonces el 6:16. Que no falte varón de Dios que dirija a su pueblo a través de su palabra. Hubo una promesa del Señor en esa casa que Salomón levantó, de que no faltaría un hombre de Dios para guiar a su pueblo. ¿Sabe qué nos va a garantizar? Que siempre tengamos un guía de parte de Dios. Que Dios nos guíe donde debemos ir. Por eso yo le digo muchas veces, hay gente que dice, estoy buscando iglesia, esa está bonita, pero está muy grande. Y pues, no, aquí mucha gente. ¿Ves la otra? Dice, aquí muy poquita gente. ¿Ves? Aquí está bonita la alabanza, pero la prédica no me gusta. Dice, aquí está bonita la prédica, pero la alabanza. Y aquí está. Entonces, vamos buscando ese nivel de cosas cuando eso es lo menos importante, en el sentido de lo que tenemos que buscar es el lugar donde Dios habita. Donde la presencia de Dios se está manifestando. Donde Dios le dijo a usted que usted tiene que estar. Me dijo una hermana, solo entré aquí y supe que aquí era. Es importante saber dónde nosotros debemos estar. ¿Y para qué se levanta un lugar para Dios? Para que siempre haya un hombre de Dios que pueda dirigir nuestro camino. ¡Qué bendición! 4. 6:19. Para que Dios mire nuestra oración y nuestro ruego. No dice que Dios oiga. A mí me llamó la atención. Mas tú mirarás la oración de tu siervo. ¿Qué es lo que él va a ver? ¿Qué es lo que él va a ver? La oración, pero ¿qué va a ver? Porque ahora, ¿usted cree que la oración se ve? Dios va a ver nuestra oración porque Él conoce nuestro corazón. Él tiene que ver la oración y después oírla. Porque también ese lugar no solo nos garantiza que Él mire nuestra oración, sino que Él también oiga nuestra oración. Eso está en los versículos 6:19, 6:20, lo que le estoy leyendo. Otra de las, ya creo que voy por las 7, no sé, pero esto lo vamos a poner en la página, nuestra página de crecimientodevida.com, ahí va a estar el estudio, si se le fueron algunos datos, ahí los va a encontrar. Entonces 6,
para que sus ojos estén abiertos sobre esta su casa de día y de noche. ¿Cuántos quieren que su casa esté guardada por el Señor? Que su familia esté guardada por el Señor. Que todo lo que haga esté guardado por Dios. De día y de noche. ¿Qué necesita Dios? Un lugar. Un lugar. Usted y yo necesitamos un lugar en casa. Donde Él habite. Para que tengamos todos estos resultados. Hay mucha gente que yo oigo y dice, le he orado a Dios por años y nunca me ha contestado. Entonces dicen otros, ¿verdad? Dicen, es que Dios a veces no contesta. Entonces, ¿sabe qué es así? Él sabe por qué no le contesta. A lo mejor no iba a entender, o a lo mejor, bueno, una serie de consejos. Imagínese usted. Alguien pregunta, es que Dios no me ha contestado. Y otro dice, es que Dios así es, a veces no contesta. Hermano, Él no es como nosotros. A veces los hijos nos hacen ciertas preguntas y nosotros, pues sí. Como vio en la película la niña, ¿verdad? Que llega, papi, mis calificaciones. Y el otro, mira, este fin de semana no voy a estar aquí. La niña con sus... A veces pensamos que Dios es así, como que Dios no nos pone atención. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios contesta como Él quiere y donde Él quiere. Y si nosotros no tenemos una relación con Él, a veces yo he tenido que hablar con mis hijos y entonces yo digo, no, pero esto no es para que lo hablemos en la casa. Esto lo vamos a ir a hablar en otro lugar. Y a veces en un cuarto, venga, vamos a hablar en el cuarto, porque esto no es para hablarlo en la sala. No sé si me explico. Como papás nosotros, no, yo he oído papás que dicen, véngase conmigo al baño, dicen a sus hijitos. Ya los hijos van con la calle, porque no es cuestión de hacer lo que el niño necesita saber o oír en cualquier lugar. Hay un lugar. Entonces mucha gente no tiene la respuesta de Dios porque no está en el lugar que Dios quiere para darle la respuesta. Imagínese que Dios le tenga la respuesta en su casa y usted la esté esperando en su casa. Le va a llegar el día del juicio, en la mera tarde decía alguien por ahí, y usted no va a saber la respuesta. Es que ir a la casa no es cuestión de religión, ir a la casa es cuestión de tener una expectativa de papá. ¿Qué papá va a hacer cuando nosotros llegamos a la casa? Otra cosa, dice que Él va a escuchar en su casa, en ese lugar. Entonces a lo mejor si usted va en su carro, a lo mejor dice, no, mijo, esto aquí no es para, aquí no te voy a oír, te voy a oír allá. Porque nosotros tenemos que aprender esa relación con Dios. A veces nosotros vamos manejando, mi esposa va hablando y yo voy manejando. Usted sabe que el camino siempre necesita poner atención, ¿o no? A veces tengo que ir para el sur y ya voy para el norte. Yo soy fácil para en un momento desubicarme. Entonces, toda mi atención voy manejando. Entonces mi esposa, pues no puedes hacer dos cosas. Ni platicar ni manejar, o manejas o platicas. Pero no puedes hacer dos cosas. Sí es cierto. Entonces, si ella me va diciendo algo, yo voy atento en lo que voy manejando, yo no le voy a poner atención. Creo que ayer fue algo que nos pasó. Sí, ayer, me dice Andrea. Le digo, nena, ya es tarde. No se ha levantado. Te dije que me despertaras. Yo, cuando me levanté, o 15 para las 7, las fui a ver, estaban durmiendo con mi nieta ya. Me fui. Regresé, estaban durmiendo. No me despertaste. ¿Pero a qué hora me dijiste? Cuando estabas hablando con mi mamá, te dije que me hicieras favor y tú me dijiste, ok, mija. No la desperté. La escuché. ¿Es bueno hablar con Dios entre el carro? ¿Es bueno? ¿Puede usted platicar con alguien si va en el carro? Pero no tiene el 100% de atención. Sí se puede. Usted puede ir hablando con Dios en el carro. Usted puede ir orando, Señor, gracias por este día, papito, gracias porque, ¿verdad? Pongo en tus manos, mi Señor, todo lo que voy. Usted puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. El problema es cuando Dios le tiene que contestar. Cuando Dios tiene que hablarle y usted. ¿Sí me entiende? O Dios le habló y usted a tiempo, alguien se le... ¿Verdad? Porque alguien se paró enfrente. Y entonces perdió la relación, perdió todo. O de repente tiene su música, va con su música, y usted va manejando, pues Dios, gracias por todo, y de repente empieza y usted en el carro, se le olvidó que está orando y empieza en el carro, porque hay algo que lo distrajo. ¿Se da cuenta que no estoy hablando de que no haga esto, que no haga aquí, que no haga allá? Estoy hablando de que cada lugar
es importante. Pero hoy estamos hablando de la importancia de la casa de Dios. Regreso a casa significa tener un lugar para estar con Él. Un lugar donde nadie lo moleste. Un lugar donde nadie lo interrumpa. De tanta paz que hasta se queda dormido. O sea, no hay nadie ahí. ¿No se quedó dormida la morenita que estaba orando en el closet? ¿La película? ¿Se acuerda? Todo el maquillaje aquí. Ya ni se despintó ni nada, se quedó. Yo me imagino en los brazos de papá. Se sintió tan cómoda, con tanta paz, que ni se puso la pijama, se fue así. Despertó. ¿Dónde estoy? Y pasa eso. Ayer sábado, yo regresé muy cansado y tenía todavía que manejar para ir a devolver algo que había prestado. Pero estaba muy cansado, me había levantado muy temprano, pues de aquí nos fuimos ya un poco tarde, como a la 1 de la mañana, creo yo. Me estaría acostando como a las 2 de la mañana, 12, por ahí. Entonces me levanté a las 6:30 de la mañana, tenía un compromiso. Entonces lo fui a cumplir con mi hijo y ya estuvimos ahí. Pero tengo que agarrar el día parejo. Entonces como a las 4:15 de la tarde, llegamos a la casa, pero yo ya iba que los ojos los cerraba. Entonces me dice mi hija, papi, dormite 15 minutos. Poné tu alarma, dormite 15 minutos. 15 minutos, me senté en el sillón. Así. Y como a los 10 minutos despierto, y entonces, como me quedé en el sillón de la sala, ¿verdad? Y yo despierto así y miré la librera que tenemos ahí, nuestra televisor y esas cosas. Librera, digo yo, no sé si es librera. Pero me levanté así y meto el freno. Yo dije, bueno, porque a veces va uno manejando, porque me pasó ayer que yo venía acá, y es verdad, es peligroso manejar así. Entonces despierto en la sala y meto el freno. Imagínense, porque no sabía dónde estaba, como perdí ¿qué le diré yo? La ubicación. Ya leo que no soy difícil para eso. Entonces dije, ay, vaya que ya había entrado al garage. Yo pensando que había entrado al garage y que estaba la parte. No, estoy en las... Ay, estoy sentado. Ay, qué susto. Pero el punto es ese, que hay un momento en que uno llega a ese nivel de estado por el cansancio en este caso. Pero en el nivel de reposo con Dios en ese lugar que a usted no le importa quedarse. Mire, yo me he quedado dormido hasta 4 horas. Mi esposa, ¿te dormiste? Porque despierta a veces en la madrugada, como a las 4 de la mañana. ¿Te dormí? Ni sentí hincado. Yo no sé si para usted es cómodo dormir hincada, pero yo de la paz, el reposo, el descanso, la descarga que he tenido con Dios, me pego unas lloradas. Entonces, me duermo. Hincado no es una buena posición, ¿o sí? O cómoda, por ejemplo, para descansar. Pero es tanto el reposo de Dios que uno se queda dormido. Ni le importa la posición, como dijo alguien, en el suelo con cansancio. Ahí queda uno. Pero es el reposo de la presencia de Dios para ese lugar. Hermano, necesitamos realmente entender la importancia de tener la casa donde papá está. ¿Quiere ver otro video? Le voy a poner otro para que usted lo mire desde la siguiente. A veces no es fácil vivir en casa. ¿Qué dijo él? No ha sido fácil vivir contigo. No es fácil vivir en casa. No es fácil estar en la casa del Señor cuando hay una situación que aceptar y manejar. ¿Cómo él le habla? Yo tuve que aprender que mis hijos me hablaran a veces de cierta manera. Yo antes pensaba que ellos me perdían el respeto. A mí no me grita. A mí no me habla así. A mí no. Hermano, ¿usted cree que Dios nos va a poner condiciones? Mire, a mí me va a hablar con la voz bajita. Me va a hablar con la cabeza agachada. Me va a hablar hincado. ¿No sabe qué? Mejor tírese en el piso. Desde ahí me habla. A veces los padres ponemos normas para que los hijos nos hablen. ¿Qué le dijo el hijo? Papá, quiero hablar contigo. O papá, ¿puedo hablar contigo? Pero no aquí. Diga conmigo, no aquí. Es que, hermano, no todo lo podemos hablar donde nosotros pensamos que lo podemos hablar. ¿Y ve con qué temperamento le habla al hijo? Ha sido difícil vivir. ¿Y usted cómo se sentiría si un hijo le está hablando así? Y pero si viene y le pone la cara aquí. Y yo pienso esto, y es que eres así, y me estás arruinando la vida. ¿Qué carácter tenemos los padres para soportar en un momento
un diálogo de ese tipo. Y luego el papá, sin lastimarlo, le recuerda quién es y qué piensa. Una vez estaba hablando con mi hijo y me dice: papi, yo siento que a veces no me tomas en cuenta. Me siento así, me siento allá, me siento por aquí, me siento más allá, porque como que no fuera tu hijo. Yo soy tu hijo y tengo el derecho de ser tu hijo. Así. Yo le dije: no, quiero que nunca olvides que jamás tu mami y yo vamos a hacer algo sin tomarte en cuenta. Así pasen 1000 cosas a tu alrededor. Tienes que saber que tu papá y tu mamá jamás te van a dejar fuera de un plan. Me dijo: gracias, papi. Me siento más tranquilo. Hermano, ¿usted cree que Dios no necesita hablarnos a veces así? ¿Y usted cree que nosotros no necesitamos a veces hablarle a Dios así por las situaciones que estamos viviendo y que en algún momento no entendemos? Pero como no tenemos ese nivel de confianza ni el lugar adecuado, lo hacemos con quien menos lo debemos hacer. Y empezamos a discutir entre nosotros y a pelear entre nosotros. El problema no somos nosotros. Es el enemigo de nuestras almas que nos hace pensar de una manera diferente, porque todo lo que él busca es separarnos, destruirnos, destruir todo lo que Dios quiere construir. Qué importante es estar en la casa de papá. Qué importante es venir a la casa del Señor a recibir el consejo de su palabra para salir a esa vida que, como dijo este hombre, va a pegar y va a pegar duro. Pero lo importante no es cuán duro te peguen, sino cuán duro soportes los golpes para seguir adelante. Los boxeadores tienen un principio. Ellos dicen que para ganar una pelea no necesitan pegar tan fuerte, que no son la cantidad de golpes que den la que los hace vencedores, sino la cantidad de golpes que puedan soportar para poder vencer. Es un principio que ellos tienen. Y es verdad. Yo lo creo. Porque la vida no es fácil, ¿o es fácil? La vida no es fácil. Hay situaciones difíciles. Pero necesitamos enfrentar la vida. Y aunque en un momento nos vayamos de lado, como este buzo que se quedó a punto de doblar la pierna, quizá quebrársele. El que creía en él tuvo la fuerza en sus palabras para levantarlo de ahí. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios cree en nosotros? Si estos son hombres, ¿cuánto más Dios que es perfecto? ¿Cuánto más Dios que sabe quién eres tú? Eres mi hijo, eres mi hija. Yo te creé, yo te formé. Yo sé lo que llevas dentro. Un ganador, un vencedor. Un hombre y una mujer capaz de hacer lo que se proponga hacer. Somos hombres y mujeres necesitados de la inyección del poder de Dios. Ese niño, aunque ya era un joven, necesitaba una voz autoritaria de su padre, pero jamás lo lastimó. Lo puso en su lugar. No puedes seguirte quejando, porque si lo haces conmigo, ahora lo vas a hacer todo el tiempo. Y dígame si no hay gente que responsabiliza a su alrededor por la condición. Es que estoy triste porque estoy así por no prospero por este otro, por donde yo nací, porque a mí no me dieron esa oportunidad, porque a mí nadie me ayudó, porque a mí nadie me cuidó, porque a mí nadie me dijo. Pero eso no te va a sacar adelante. Lo que te va a sacar adelante es tomar la responsabilidad de ser quien tú eres y de hacer lo que tú tienes que hacer. Pero para eso necesitas volver a casa. Volverte al que te creó, volverte al que sabe, volverte al que te diseñó, volver al que tiene tu propósito en su mano, para que lo que tú no puedas hacer, Él lo haga. Termino esta tarde ahí. Te dejo la mitad para la otra semana. Para tener un buen tiempo y estar bendecidos. Para que usted medite en lo que le acabo de decir. ¿Cuántos puntos dije esta mañana? Creo que 7. Bueno, escribí 12.
Pero dejamos la otra parte para el otro domingo. No me es para mí de tanta importancia completar mi mensaje, sino dejar en su corazón lo que Dios quiere que quede. Porque después de esta serie jamás volveremos a ser los mismos. Porque sabemos dónde tendremos que arrodillarnos y dónde tenemos que estar parados, dónde tenemos que estar sentados. Porque Dios es perfecto. Y que Dios te contesta, te contesta. Hasta aquí Dios no me ha dejado con una pregunta sin contestar. Sí me pone, como mi hijo ahorita todavía no aguanta lo que le voy a decir. Crezca otro poquito, entonces le voy a decir lo que tiene que hacer. Porque nosotros todo lo queremos saber. Pero, ¿qué dijo el Señor? No les digo todo, dijo, porque no lo pueden sobrellevar. Hermano, aunque usted sienta que las piernas ya no le dan, aunque usted sienta que ya no puede más con la situación, que usted crea que ya hasta ahí llegó, oiga la voz de aquel que lo puede levantar. Llegue a ese lugar donde usted sabe que Él permanecerá para siempre. Llegue a ese lugar donde usted sabe que Él lo va a estar esperando. Llegue a ese lugar donde Él le va a dar la respuesta. Llegue a ese lugar donde Él va a escuchar su oración y donde Él va a ver su oración. Porque Él no solo escucha, Él ve. Si usted le habla a su amigo y le dice, ay, mira, fíjate que necesito $100, no me harías la campaña. Fíjate que de verdad, mira, si no me los das ahorita, me van a sacar de la casa, qué sé yo. Fíjate que no puedo, sino con mucho gusto. Porque no es lo mismo ver y oír que únicamente oír. Por eso yo le doy un consejo. No es suficiente una comunicación de texto para tener una buena relación. Porque la persona que recibe los textos se imagina la cara que usted tiene, no la que usted realmente tiene. Se imagina el temperamento con lo que usted está diciendo, lo que está poniendo en el mensaje, no lo que realmente es. Y de alguna manera por teléfono, aunque nos garantiza un poco más la voz, sucede lo mismo. Diga conmigo, mi presencia es importante. Nuestra presencia física es muy importante. La relación de presencia física es muy importante. Así es que hay un versículo en la Biblia que es el 7:14 de Segunda de Crónicas, que yo quiero ponerlo aquí mientras meditamos para recibir la mesa del Señor. Participar de la Santa Cena es un privilegio, es una alegría, es una bendición. Es un gozo increíble. A veces nosotros pensamos que la Santa Cena es como algo triste, ¿verdad? Algo doloroso. Pero Jesús dice que puesto el gozo por delante, o sea que Él no iba triste. Le dolió si todo lo que le hicieron, humano como sea. Pero Él iba alegre, Él iba contento porque nos miraba a nosotros recibiendo las bendiciones por ese sacrificio. Así es que yo quiero que esta mañana usted disponga su corazón para recibir la cena del Señor. ¿Qué es eso? El perdón de pecados y la oportunidad de un nuevo comienzo. Creo que muchos de nosotros necesitamos en un momento regresar a casa. No porque nos hubiéramos ido, sino porque cuando tenemos mayor entendimiento y conocimiento, hacemos lo que debemos hacer. Regresar a casa no es de alguna manera algo literal, sino es una reflexión para hacer lo que debemos hacer, como lo debemos hacer. Yo sé que cada uno de nosotros necesitamos un lugar para estar a solas con el Señor. El Señor dijo en su palabra, no dejéis de congregaros como algunos acostumbran. ¿Por qué razón? ¿Por rito? ¿Por tradición? ¿Por costumbre? ¿Para que Dios no lo castigue? No. Es que para que Él pueda dirigir nuestra vida, fortalecer nuestra vida, darnos las fuerzas que necesitamos, la sabiduría, la guianza, las respuestas a nuestras oraciones y así el cumplimiento de su promesa sea una realidad en nuestra vida. Cierra sus ojitos. Mis hermanos, por favor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Tu palabra dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, aquellos que decimos que somos tus hijos,
se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hoy tenemos la oportunidad de hacer realidad, Señor, ese pasaje en nuestra vida a través de tu mesa. Bendecimos el pan y el vino esta mañana, Señor, a través del cual vamos a vivir este momento en tu presencia. Y mientras mis hermanos reparten el pan y el vino, quiero que medites en tu vida y decidas hacer el cambio que tienes que hacer. Decidas comenzar a trabajar en aquello que anhelas tener. Pero por sobre todo, decide acercarte a papá con esa confianza, con ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias, Dios, porque nos das la libertad de hacer lo que pones en nuestro corazón a hacer. Así es que quiero ayudarte esta mañana ahí a que reflexiones, a que medites en tu vida y digas, Señor, ciertamente he fallado en esto, en aquello. Y tal vez este lugar no sea el propicio para que tengas una oración al 100% de intimidad con Él. Pero sí creo que puede ser el comienzo para que el resto lo hagas donde sabes que lo tienes que hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Señor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Te pedimos perdón de todo nuestro corazón. Hemos pecado de pensamiento, de palabra, de hecho. Así es que perdónanos, Señor, nunca más lo volveremos a hacer. Si quieres hacer esta oración conmigo y así ayudar al que tal vez nunca la ha hecho, creo que es un buen momento para regresar a casa. Padre, ¿quieres repetir conmigo? Padre, gracias por la oportunidad de reconocer a Jesús como tu unigénito Hijo. Gracias por enviarlo a pagar el precio por mis pecados y darme la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Señor Jesús, esta mañana te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Te recibo en mi corazón. Abro las puertas de mi corazón para que entres y gobiernes mi vida, dirijas mi vida, me enseñes a vivir conforme a la voluntad del Padre. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, guíame, enséñame. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que los santos sean llamados, mi nombre sea pronunciado. Señor, oro por todas las personas que hicieron esta oración. Oro por aquellas que lo hicieron por primera vez en su vida, pues la oración más extraordinaria que podemos tener en la vida para un nuevo comienzo. Recibir a Jesús en nuestros corazones como Señor y Salvador, reconociéndolo como tu Hijo unigénito, Señor, para que todos vengamos a ser tus hijos en Él. Y ahora realmente poder llamarte Padre y tener esa relación de padre-hijo, de padre-hija, que nos lleve a otro nivel de vida. Así es que bendigo a estas personas en el nombre de Jesús, las pongo en tus manos y te pido que tengan una experiencia personal de tu amor, de tu misericordia, de tu favor, de tu gracia. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te bendecimos. Mientras todos reciben el pan y el vino, medita ahí en la maravilla que estamos teniendo la oportunidad de hacer, que es recibir del Señor de su mesa.
Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos esta mañana. Te bendecimos esta mañana, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad de participar de tu mesa. Gracias porque lo mismo, Señor, que hemos recibido es lo que enseñamos. Que tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partiste, Señor. Y dijiste, este es mi cuerpo que por ustedes se entrega. Así es que, creyendo esta mañana en que cada vez que lo hagamos, proclamamos, Señor, tu muerte y tu resurrección, participamos del pan. Participe del pan esta mañana. Y así como el pan va a desaparecer de su boca esta mañana, así también su pasado. Todo quedará sepultado juntamente con Cristo. ¿Ve que ahora no hay nada en su boca? No hay nada de su pasado. Una hoja en blanco Dios nos entrega hoy para comenzar a escribir una vida gloriosa. Gracias, Señor, porque de la misma manera, tomando la copa, dice tu palabra, dijiste, esta es mi sangre, que por vosotros he dado, he derramado. Gracias, Señor, porque esta es la sangre del nuevo pacto, dice tu palabra. Así es que participemos de la copa. Gracias, Señor. Siéntete dichoso, contento. Porque así es como Dios limpió tu vida por la sangre de Jesús. Y por esa sangre de Jesús es que Dios puede vernos justificados, nos puede ver conforme a su voluntad, porque nos ve a través de la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por este maravilloso día en el que podemos experimentar tu presencia de una manera extraordinaria. Y te ruego, Dios, que esta palabra que hemos enseñado